Juan Thuy. Hoàng Thùy Linh. Seguramente ese nombre no se te hace nada conocido, pero se trata de una cantante, modelo y actriz vietnamita de 35 años. Estudió artes en la universidad y trabajó en muchas producciones de televisión, todo desde muy pequeña. Lleva una carrera artística activa desde el año 2004 y probablemente sea la artista vietnamita más conocida de este lado del charco, o al menos una de las representantes más populares del B-pop. Sí, ya sé, B-pop, Vietnam. ¿Pero qué me estás diciendo, Ernesto? Bueno, quizá te suene de algo este trend de TikTok. El tema se llama Si Tình y es un sencillo de su cuarto álbum llamado Link, pero seguramente no conocías la canción original. Este tema fue compuesto y arreglado por el grupo D-Tap, inspirado en la cultura del delta del río Mekong. Mekong. ¿Dónde he oído eso antes? Conocimiento en la cuenca del Mekong. Un soldado acalorado. Ah, sí, Los Simpson y sus referencias a la cultura popular. Pero vamos a volver a eso más adelante. Por otro lado, esta composición recoge referencias al folclore vietnamita, concretamente un tipo de ópera en especial, llamada Cải Lương. A continuación realizaremos un análisis visual desde tres aspectos. El primero será el color, el segundo los tipos de contraste y finalmente veremos la composición de algunas escenas que seleccionaremos de este videoclip. Así que sin mayor dilación, comenzamos. La escala de grises supone la división de tonos en grupos llamados claves. Así pues tendremos la clave alta, la clave media y la clave baja. Si tomamos los colores que conocemos y los equiparamos a esa escala, notaremos que hay una correspondencia de tono. O sea, algunos colores calzarán en claves altas mientras que otros en medias y bajas. Por otro lado, también hay que considerar la temperatura del color, que no es otra cosa que la sensación de calidez que nos dan unos colores y la de frío que nos dan otros. Cada tono o color puede verse más iluminado o más oscuro. A eso se le llama escala monocromática. Y sí, funciona como una armonía en sí misma. Ejemplos hay un montón. Ahora, resta por revisar lo que conocemos como armonía cromática. Entre estas están, por ejemplo, los complementarios, análogos, triada de color, entre otros como los adyacentes o la tetrada, etc. Y con todas estas herramientas comenzaremos nuestro análisis. Nos ubicamos rápidamente en la clave media. Los matices, si bien son variados, tienen la predominancia los fríos y cálidos propios del verde y el magenta, en diferentes valores tonales. Es una armonía de complementarios. Seguimos en la clave media, esta vez visitando los tonos cálidos y sus matices, una armonía de análogos cerca de los fríos, estos últimos usados como mediación o para el contraste. Y es que todo el video va a transcurrirse en clave media, salvo algunas excepciones, evidentemente. La paleta seleccionada no va a variar mucho en el resto del video, salvo en la predominancia de algunos análogos para algunas escenas como los fríos o los cálidos, o pasar de una clave media alta a una clave media en toda regla, coqueteando con la oscuridad. Los tipos de contraste son 4: color, textura, escala y figura, y se han utilizado en magistral combinación durante todo el videoclip, pero podemos señalar aquellas partes en donde algunos se hacen más evidentes que otros. Formas complejas ante un fondo simple. La cantante viste del tono más alto en la composición.
La textura plana de los personajes frente a un fondo recargado. Lo grande y próximo predomina frente a lo pequeño y distante. Si cuatripartimos la imagen haremos evidente los pesos visuales. A través de los ejes nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, en la parte izquierda hay 3 ejes bien marcados, en tanto que en la parte derecha de la composición veremos que hay una mayor distribución de masa en la parte inferior. Pero no es una forma plana, es una forma muy orgánica constituida por 2 ejes que le aportan dinamismo a esa parte de la composición. En tanto que la parte superior, con los elementos cuadrados y las rejas, terminan de aportar el peso que necesitan para que sea una masa mucho más interesante. De esta manera la composición resulta equilibrada pero dinámica. Ya con este treno podemos darle curso analítico rápido a esta imagen. Es clave baja con acentos en tonos medios altos, armonía de análogos fríos, contraste por color de todas maneras y de textura oponiendo un mundo ruidoso a una imagen central lisa. Composición dinámica que juega con la simetría en la oposición de los personajes. El largo de una de las palmeras se contrarresta con el peso de la luna y aurora boreal. El tipo de iluminación, la saturación y el contexto nos dan a entender una escena romántica a la luz de la luna, en ese marco del delta del Mekong, el enamoramiento de una sirena y un joven vendedor de petates, la juventud y magia, en un tema con tufillo nostálgico. Para mí Vietnam era el lugar donde los gringos se traumaron. Johnny. Johnny. Las películas para empatizar con ellos a pesar de que su gobierno era el perpetrador han sido inagotables, aunque estaban muy bien hechas. Buenos Días Vietnam, Los Simpsons, Nacido el 4 de julio, Rambo, Forrest Gump, entre tantos otros títulos. Es curioso cómo el imaginario puede ser cooptado por el más avispado sin que de por medio increpe enérgico nuestro propio espíritu escéptico. Lejos de todo aquello y gracias a este análisis pude saber más de su cultura, de la República Socialista de Vietnam. El colorido videoclip toma como pretexto la cotidianidad de quienes viven en ese río. La historia de 2 jóvenes, un obrero y una joven sirena que se visitan en sueños y pasean por el Mekong, un río sagrado que vincula a las naciones de China, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam. No ha sido ningún desacierto elegir aquella temática, pues por lo que pude saber, el delta del Mekong es uno de los más destacados destinos turísticos. Es curioso, pero siempre he sentido que tenemos mucho más en común con la gente de Asia que con el norte de nuestro continente. El color de las personas, los colores que usan en sus ropas, especialmente lo digo por el contenido estético de este video y la obra que he podido ver del artista. Me recuerda mucho a los esfuerzos musicales de algunos artistas vernaculares y del género pop como Milena Wharton, Antamina de Cao, Renata Flores y muchas otras. La sirena, los peces, la vida en el río y los gestos de la gente me recordaron mucho a nuestra Amazonía, pero en una especie de versión 2.0, una versión que no se avergüenza de sus particularidades, sino que cree en ellas y las lleva con fe ante el resto del mundo. Quizá un proyecto político que recoja el esfuerzo de la gente del cotidiano, su arte, sus emprendimientos, sus propuestas, que recoja lo mejor de toda la diversidad que tenemos y la haga conversar con el resto. Un proyecto político menos mezquino, un nuevo compromiso, quizás un nuevo pacto social.